Hola a todos, me alegra muchísimo saludarlos nuevamente. Bienvenidos a este espacio, a quienes se conectan por primera vez, súper bienvenidos. Me encanta que se estén uniendo a este espacio de aprendizaje, de conocimiento. A quienes ya me han acompañado en otras oportunidades, gracias, de verdad, gracias, porque realmente esto es algo que hago con muchísimo cariño para entregarles a ustedes, para que sigamos juntos, sencillamente aprendiendo, conociendo, generando una conciencia en la vida. Yo siempre he creído que cuando tenemos información de valor, la vida se transforma completamente. Así que súper bienvenidos. Soy Mayra Argüello y ya no me voy a alargar más en la presentación, así que entremos en materia de lo que hoy vamos a estar hablando. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es verdaderamente importante, entre otras cosas porque está afectando la vida de muchísimas personas. A veces no se habla lo suficiente de este tema o no se pone el nombre o la etiqueta que corresponde a este tema porque sencillamente desconocemos qué es lo que estamos atravesando o qué es lo que estamos realmente viviendo. Y a ese tema me refiero con el síndrome del impostor, el famosísimo síndrome del impostor que está cobrando muchísimos sueños, muchísimas vidas de proyectos, muchísimos anhelos de la gente, sencillamente porque aparece ese síndrome que nos hace creer o nos hace sentir que no somos lo suficientemente buenos o capaces para alcanzar algo en la vida. Yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes han sentido que no merecen sus logros? ¿Alguna vez han sentido que no son lo suficientemente buenos realmente? ¿O que se sienten al contrario un fraude? Si es así, si han sentido esto, por favor, quédense hasta el final de este video. Miren, este video realmente va a ser de gran aporte para sus vidas, así que quédense aquí. No olviden, antes que nada, suscribirse a este canal para seguir recibiendo este contenido de valioso valor. Primero que todo, hablemos de qué es exactamente el síndrome del impostor. Miren, empecemos por definir que el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que las personas no pueden internalizar sus logros y tienen un miedo persistente a ser descubiertas como un aparentemente fraude. Son personas que consideran que no son lo suficientemente capaces o buenas para alcanzar algo. Es como una voz interna que de manera constante está hablando diciendo, tú no eres así de buena, no, tú no vas a alcanzar mucho, no, tú no vas a lograr demasiadas cosas, mejor hazte a un lado y haz otra cosa porque aquí hay gente que lo hace mejor que tú. Es esa vocecita que de manera constante se instaura en nuestra mente, que nos hace creer miles de cosas y muchas veces renunciar a tantas cosas, a tantos sueños, a tantos proyectos, sencillamente porque no sabemos darle ese redireccionamiento. Necesitamos hacer aliado a aquello que muchas veces nos obstaculiza. Hay cosas que tal vez de la vida no se puedan erradicar al 100, pero sí podemos hacernos aliados estratégicos de nuestro pensamiento, aliados estratégicos de la forma en la que nos comunicamos con nosotros mismos, aliados de esos miedos o de esos síndromes que aparecen para querer arruinar a lo mejor esos sueños, esas metas que tenemos. Podemos hacernos aliados. ¿Y cómo nos hacemos aliados? Cuando entendemos qué es, cómo se evidencia en nuestra vida, cómo se puede transformar. Yo no puedo cambiar algo que primero no hago consciente de que eso está pasando en mi vida. Así que si ustedes se identifican con esto que les acabo de mencionar de lo que es el síndrome del impostor, van a tener por lo menos ya un punto de inicio de decir, ok, ya entiendo el por qué me pasa lo que me pasa, porque a veces no sabemos ni siquiera dar la explicación a lo que nos está pasando. Miremos un poquito sobre cómo se manifiesta el síndrome del impostor. Aquí hay algunos síntomas muy comunes. De las cosas más comunes que aparecen en el síndrome del impostor es la autocrítica constante. Y es esa autocrítica de ser tan duros, unos jueces tan duros consigo mismos, esa crítica constante de que todo lo que hago está mal o que pudo haber sido mejor o que así no fue suficiente. La autocrítica constante es el primer síntoma que nos deja ver que estamos seguramente padeciéndome del síndrome del impostor. Dos, el miedo al fracaso. Tienes un miedo excesivo a equivocarte, un temor muy grande de fallar, un temor muy grande de quedar en cero o de quedar mal en algo. Ese temor excesivo hace que de manera constante te quedes paralizado. Y yo aquí les quiero compartir algo que es bien importante. Para poder superar varias cosas del síndrome del impostor tenemos que trabajar de la mano de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional nos enseña que el fracaso no existe, que las cosas en la vida aparecen para ganar o para aprender. Y que una de las mejores preguntas que nos podemos hacer cuando algo no sale como esperaba es, ¿qué puedo yo aprender de esto que viví? ¿Qué puedo yo rescatar de esto que viví? ¿Qué puedo hacer yo diferente de esto que yo viví? De los elementos o de los recursos más importantes que tenemos los seres humanos es el cuestionamiento y la reflexión.
y el hacernos preguntas que generen respuestas distintas que nos lleven a estados distintos. Parte del cómo salir o superar ese miedo al fracaso es confrontar y qué es lo peor que puede pasar. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si fallo? ¿Y qué es lo peor que puede pasar si no logro las cosas que aparentemente en este momento estoy queriendo que pasen? ¿Y qué es lo peor? Y en el momento en que transcurren las cosas, siempre pregúntese, ¿y qué puedo rescatar o aprender de esto que pasó? De esa manera se rompe el miedo al fracaso, porque en realidad es un miedo imaginario, es un miedo mental. El miedo, se los he compartido en otros videos, el miedo hace parte de las emociones que vienen a proteger al ser humano, pero a veces nos sobreprotegemos tanto nosotros mismos que terminamos paralizados. El miedo es necesario, por ejemplo, para cruzar una autopista. Es necesario para tener cuidado si estoy en un piso muy alto y no estar en un balcón exponiéndome de pronto a una caída. Para eso es el miedo, para protegernos de muchas cosas. Pero el miedo al fracaso es el miedo que está paralizando los sueños de mucha gente porque sin haberlo intentado, sin siquiera haberlo intentado, muchísima gente está creyendo que va a fallar. Y esas son las cosas que necesitamos empezar a cuestionar y a confrontar con nuestro propio sistema de pensamiento. Es la única manera de transformar la historia, de transformar sus sueños, de transformar su mismo camino en este sentido. Por otro lado, otra de las causas importantes para que se dé el tema del síndrome del impostor es el perfeccionismo. La gente quiere todo perfecto y creen que si las cosas no salen perfectas, es milimétricamente perfectas, entonces quedó mal. Unos niveles de autoexigencia impresionantes traen detrás el síndrome del impostor. Altos niveles de autoexigencia. Está bien que queramos siempre tener una versión mejorada de nosotros, hacer las cosas cada vez mejor. Está bien, pero a veces creo que somos demasiado duros y no sabemos aplaudir las cosas que sí hacemos bien, esos logros que sí tenemos, esos avances que sí generamos. El perfeccionismo rompe con muchas cosas, entre otras cosas con la parte emocional, porque el perfeccionismo genera demasiada presión y frustración en las personas que lo padecen. Está bien, como les digo, querer hacer las cosas mejores, pero pretender que las cosas siempre salgan de la manera así milimétricamente andando es estar condenados de por vida a la frustración, de por vida a la frustración. Otro elemento que hace parte de los síntomas comunes de cuando sentimos o generamos el síndrome del impostor tiene que ver con la atribución de éxito a factores externos. ¿Qué significa? Que se cree que sus logros se deben a la suerte o a la ayuda de otros y no a sus propias habilidades. Se cree que si se alcanzó algún éxito fue por suerte. No, es que golpe de suerte que acabo de recibir en la vida. No, es que estuve rodeado de las personas que eran. No, es que cualquier otra cosa menos sus propias habilidades o sus propias capacidades para haber llegado a ese lugar. Sí que es verdad que muchas veces los éxitos se le atribuyen también el acompañamiento de otros, pero también es cierto que para que uno triunfe en ciertos elementos se necesita también de ese poder personal y no es solamente de lo que otros hayan hecho, sino de lo que cada uno de ustedes ha hecho. Se desvaloriza muchísimo en el síndrome del impostor. Uno mismo se desvaloriza bastante, pierde valor, quita y resta valor a las cosas que sí hace bien, a las cosas que sí ha logrado avanzar. Y cuando se logra algo, entonces se le da ese poco valor. Eso hace el síndrome del impostor. Eso es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, entre otras cosas, tiene varias causas. Entre las más comunes, por un lado, por ejemplo, son las expectativas familiares. Crecer con expectativas muy altas puede contribuir a estos sentimientos. De cuando se tiene la carga y el peso de yo espero de ti, mejor dicho, que seas el mejor, el número uno, el que hagas esto y el que logres esto. Esa carga a veces pesa demasiado. Tener ese tipo de responsabilidad en los hombros a veces pesa demasiado y hace que la gente se esté autosaboteando de manera constante y hace que la gente se esté comparando de forma constante y hace que las personas que tienen el síndrome del impostor se sientan chiquiticos a pesar de que han avanzado demasiado en su vida. Es que mi familia espera que yo haga esto. Es que en mi círculo familiar o social esperan esto de mí y es una presión tan grande. Por eso una de las cosas que tenemos que aprender a transformar o a soltar es precisamente eso, las expectativas. Las expectativas. ¿Por qué? Porque cumplir a cabalidad lo que tal vez otros quieren de nuestra vida y dedicarnos a cumplírselas
Es desgastante, es desgastante. Además de eso, genera una enorme carga emocional. Suelten esa expectativa familiar. Muy por el contrario, piensen y digan siempre para ustedes, voy a entregar lo mejor de mí en cualquier área en la que la vida me ponga, pero por mí, no para nadie más. Como consecuencia, seguramente haremos felices a varios en el camino, pero háganlo por ustedes, no para satisfacer las necesidades o deseos o gustos o anhelos de otros, porque eso va a suponer para su vida de verdad un tremendo desgaste. Dos de las cosas que más debilitan la comparación constante. Dejen por favor de compararse. Se los dice alguien que ha tenido que aprender en el camino a dejar de compararse. Durante mucho tiempo me comparé con otros profesionales y muchas veces yo sentía esos niveles de autoexigencia tan altos de mirar y decir, wow, es que lo hace mejor que yo. Es que aquí hablan mejor que yo. Es que aquí tienen este recorrido distinto al mío. Y de los procesos más lindos que he emprendido en mi vida precisamente es eso, a darme valor, a creerme lo grandiosa que soy. Y es la misma invitación que les hago a ustedes. Crean en su poder, crean en ustedes, crean en sus capacidades, crean en lo que han logrado, crean con profunda certeza de que son extraordinarios. Créanlo. Que si se van a comparar o que si van a voltear a mirar a otra persona sea para tomar inspiración y no para sentirse en ustedes mismos inferiores. La comparación, miren, compararnos constantemente con los demás, especialmente en temas como redes sociales y demás, lo único que va a hacer es que sigamos teniendo el síndrome del impostor y que de paso sigamos afectando nuestra autoestima, que sigamos afectando nuestra autoestima, porque cuando nos comparamos con otros y sobre todo viendo nuestra parte negativa todo el tiempo, lo único que hacemos es dañar y deteriorar nuestra propia autoestima. Al contrario, valoremos lo que somos, lo que hemos avanzado, lo que tenemos maravilloso, porque a eso también hay que aprenderle a dar una mejor mirada. Y tercero, otra de las causas, tercera u otra de las causas que aparecen dentro de esos entornos del síndrome del impostor tiene que ver con el entorno muy competitivo. Trabajar en entornos demasiado competitivos también genera el síndrome del impostor. Hace que se instaure todavía más el síndrome del impostor. Debemos trabajar de verdad en mejorar nosotros cada día sin darnos cuenta que la competencia no es afuera. Hemos crecido a lo largo de la vida creyendo siempre que la competencia es afuera y yo tengo algo muy claro y es que la competencia es conmigo, con la versión que era yo ayer y con la versión que quiero ser mañana. Que esa sea su verdadera competencia, con ustedes mismos, con la versión que eran ayer y con la versión mejorada que quieren contar mañana. Intenten evitar esos ambientes competitivos. Vea, la competencia bien manejada hasta cierto punto es interesante porque nos da motivación, pero la cuestión es que cuando estamos padeciendo del síndrome del impostor, lo que hace es deteriorarnos. ¿Por qué? Porque como la persona que tiene síndrome del impostor es incapaz de ver sus propios logros, siempre se va a dar cuenta que los demás sobresalen y él no. Ahí va a estar su punto. Por tanto, evitar esos entornos competitivos es lo más sano. Es lo más sano mientras que cobra esa valentía y esa fortaleza para poder pedalear en esos entornos competitivos. De lo contrario, como les digo, lo único que va a hacer esos entornos es generar que las personas se sientan más chiquiticas y eso no les va a permitir avanzar en el síndrome del impostor. Pero ustedes se estarán preguntando, pero bueno, ¿y cómo se supera el síndrome del impostor? ¿Cómo se sale? Ya les he compartido un par de tips, pero ustedes se preguntarán cómo se termina de superar el síndrome del impostor. Miren, en primera instancia, ojalá hablen sobre ello y busquen ayuda profesional. Busquen ayuda profesional. Busquen a una persona realmente experta y especializada en poder trabajar y acompañarles a ustedes en transformar esos estados internos que seguramente les acompañan. Busquen ayuda, no teman hablar, no teman sacar una cita con el psicólogo y decirle, saben, algo me está pasando esto y esto y esto y esto, llevo mucho tiempo sintiéndome de esta manera y me he venido comparando de tal y tal manera. Cuando buscamos ayuda, cuando nos abrimos a recibir la ayuda, podemos transformar muchas cosas que por sí solos no somos capaces. No se sientan ni débiles ni incapaces por recibir ayuda. Muy por el contrario, siéntanse valientes cuando ustedes permiten que otro, que un experto, una persona estudiada en estos temas, les pueda servir como acompañamiento. En la vida es mejor transitar este tipo de situaciones acompañado que solo. Solo lo único que vamos a hacer es como el hámster en una jaula, dar las mismas vueltas las veces que sean necesarias, pero siempre girando hacia el mismo lugar.
Cuando nosotros recibimos un acompañamiento o estamos en acompañamiento con un profesional, se van a dar cuenta que vamos a recibir distintas perspectivas, distintas posibilidades y sobre todo herramientas, herramientas para transitar de una forma diferente. Bien, eso por un lado. Otra de las estrategias, por supuesto, para trabajar el síndrome del impostor tiene que ver con reconocer tus pensamientos. Date cuenta de cuando estás teniendo pensamientos de impostor. Reconócelos. Reconoce y di, en este momento el síndrome del impostor se está apoderando de mí. Me está diciendo que no soy capaz, que no soy suficiente, que no soy lo suficientemente bueno, que me falta preparación. Cuando te veas en esas conversaciones, por lo menos dale nombre. Identifica que estás siendo prisionero de esos pensamientos del impostor. ¿Para qué? Para que puedas tú mismo darle una transformación. Miren, dentro de nosotros, todo lo que tiene que cambiar proviene de nuestro sistema de pensamiento. Todo. ¿Por qué? Porque recuerdan algo que les he compartido también en otros videos. Pensamiento, emoción, acción. Dependiendo de lo que mi diálogo me esté, o mi cabeza me esté diciendo, o el diálogo que yo esté teniendo, va a ser la emoción con la que yo voy a estar sintiendo. Y desde la emoción que me esté gobernando, va a ser la acción que yo vaya a emprender. Por tanto, al momento de reconocer los pensamientos, yo puedo trabajar en transformar los pensamientos. Así como le doy cabida y importancia a esos pensamientos que nada me hacen sentir bien, puedo trabajar en fortalecer mi sistema de pensamiento para que el pensamiento que llegue a mi mente sea pensamiento fortalecedor, que sea potencial, que me haga sentir mejor. Cuando se vean pensando en yo no soy lo suficientemente bueno, redireccionar, soy lo suficientemente capaz de lograr muchas cosas. Háblese bien. Se van a dar cuenta que así empiezan a redireccionar su pensamiento. Dos, acepten la imperfección. Eso es importante. Recuerden que nadie es perfecto y que está bien cometer errores. Que parte del camino que tenemos en la vida es que a veces tengamos aciertos y otras veces desaciertos, pero acéptenlos con amor y siempre buscando el aprendizaje y siempre preguntándose qué puedo yo aprender de esta situación que acabo de vivir. ¿Qué puedo yo aprender de esto que no salió como yo esperaba? Pero acepten que la imperfección o que los desaciertos hacen parte del camino, hacen parte de eso. Por otro lado, sí que es verdad que tener una fuente de apoyo, una red de apoyo, es elemental, sobre todo para expresar lo que nosotros sentimos. Es claro que cuando nosotros hablamos y exteriorizamos lo que estamos sintiendo, y es que en el alma se siente como un fresquito cuando hablamos de las cosas. Compartan sus sentimientos y amigos, con amigos, compartan sus sentimientos con sus familiares, compartan lo que sienten y lo que viven con personas que sean para usted red de confianza y red de apoyo, que les puedan ayudar a transitar de mejor manera. Y por supuesto, una vez más, un terapeuta puede ser también muy útil en este tipo de escenarios. Y por otro lado, ¿qué es importante para superar el síndrome del impostor? Miren, por favor, hagan un ejercicio maravilloso. Hagan el ejercicio de recordar los logros que han alcanzado a lo largo de su vida. Celebren sus logros. Piensen, por favor, en 5 logros como mínimos que han logrado alcanzar en su vida. Tómense en el tiempo de pensar, tómense en el tiempo de volver a reconocer, tómense en el tiempo de visualizar ese momento en el que lograron eso que lograron. Tómense en el tiempo de recordar. Los seres humanos tenemos tan mala memoria que hasta los logros se nos olvidan. Y a veces creemos que no hemos logrado nada cuando lo único que necesitamos es detenernos, mirar hacia atrás, tomar conciencia, darnos cuenta y darnos lugar, darle lugar a esos logros para darnos cuenta de las cosas que sí hemos logrado a lo largo de la vida, pero se necesita eso. Se necesita tomar el tiempo para hacer la conciencia. Se necesita el tiempo de sentarnos y a pensar en los logros, no solamente en los desaciertos. Yo sé que transitar el síndrome del impostor a veces es bastante desafiante, lo sé porque como les decía hace un momento, también lo he vivido. También he sentido esas comparaciones, también he sentido esa vocecita en mi interior que me dice a veces que no soy lo suficientemente buena, que tal vez debería dedicarme a otra cosa. También lo he sentido, pero también he aprendido a darle valor a las cosas que he logrado. También he aprendido a escuchar las cosas que tal vez de lo que yo he hecho que han impactado a otros. Y eso da valor. Y eso da valor y eso hace que la voz de ese impostor que a veces llega a gobernarnos la vida se transforme. Miren, mi mensaje más importante con esto es que ustedes sepan que no están solos para transitar con el síndrome del impostor, que no solamente les pasa a ustedes que tengan ese tipo de pensamientos que los hace sentir chiquiticos, no solamente a ustedes les ha pasado.
Muchos han pasado. Yo he acompañado a muchas personas en este proceso. Yo misma he transitado este proceso. Tengo amigos y familiares que han vivido situaciones similares. Y muchas personas, incluso exitosas, han experimentado el síndrome del impostor, desde actores hasta científicos. Muchos de ellos también lo han atravesado. Ejemplo, Emma Watson. Seguramente muchos de ustedes conocen esta famosa actriz por su papel en la saga de Harry Potter. Emma Watson ha hablado abiertamente a veces sobre sus sentimientos de inseguridad. No hace mucho en una entrevista mencionó que y decía, a veces siento que soy un fraude, que no merezco nada de lo que he logrado. Esa es su voz del síndrome del impostor. Sin embargo, ella misma lo mencionaba, a pesar de las dudas que en la vida he tenido, a pesar de esas inquietudes, he querido seguir adelante. He querido seguir adelante, pese a esas voces que a veces no se van, he querido seguir adelante y eso es lo que a ella le ha permitido en este momento consolidar una carrera exitosa como actriz, demostrando que es posible transformar esos sentimientos, demostrando que es posible transformar esos pensamientos, demostrándose a sí misma que es posible lograr grandes cosas. Escuche muy bien esto. No es que no se presenten los pensamientos o ese síndrome o esa sensación de que no somos capaces o no somos merecedores. La cuestión no es que aparezcan. La cuestión es qué hacemos cuando aparecen. Porque de que van a aparecer, seguro van a aparecer. Otro ejemplo, la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg. La directora de operaciones de Facebook, autora también de un famoso libro, ella escribe en su libro y dice, hay días en que me despierto sintiéndome como un fraude, insegura de mis habilidades y de mis logros. Y cualquier persona que la mire dirá, pero ¿cómo es que se siente así si ha alcanzado tanto reconocimiento y si ha alcanzado tantas cosas en su carrera profesional? Pero también se ha sentido fraude y también se siente insegura. Solamente que esas inseguridades ella los ha transformado a modo de servicio. Ella decía también en una entrevista que le hicieron, decía, a pesar de mis inseguridades, he utilizado mis propias inseguridades como plataforma para empoderar a otras mujeres, para mostrarle a las mujeres que así como yo puedo transformar mi síndrome del impostor y puedo levantarme a pesar de que a veces me siento que no soy capaz y que me siento poco suficiente, si yo puedo, otras mujeres pueden. Necesitamos tomar inspiración. Pero una vez más les reitero, ustedes no están solos en este camino. Hay muchas más personas que están viviendo y experimentando el síndrome del impostor. La cuestión aquí es, ¿qué deseo yo hacer con ese síndrome? ¿Cómo quiero yo afrontarlo? ¿Cómo quiero yo hacer que este camino sea diferente? Yo sé, de verdad lo sé, de que el síndrome del impostor puede ser debilitante, pero lo bueno es que se puede superar y es que se puede transformar y es que se puede hacer distinto. Piensen en esos tips que hablamos hoy. Dejen de compararse, por favor. Acepten y reconozcan sus logros. Tomen inspiración en otras personas que, al igual que ustedes, están atravesando ese síndrome del impostor y cómo lo han logrado superar y avanzar. Tomen recursos. De eso está llena la vida, de recursos. Pero esos recursos necesitamos salir a buscarlos y que cuando los encontremos los pongamos en práctica, porque de nada sirve saber demasiadas cosas si no las integramos en nuestro día a día. Amigos, espero que estos consejos de verdad les ayuden a reconocer y a enfrentar estos sentimientos del síndrome del impostor. Si les ha gustado este video, por favor no olviden suscribirse a mi canal y darle like. Si ustedes consideran que esta información es valiosa para la gente cercana a ustedes, compártanla. Hagan ustedes la magia. Podemos llegar a muchas más personas si ustedes me ayudan a compartir estos pequeños tips que seguramente van a hacer de la vida de alguien algo maravilloso. Déjame un comentario contando tu experiencia con el síndrome del impostor, si es que te ha pasado, si es que has tenido este tipo de sentimientos y de sensaciones. Y si sí, ¿cómo los has venido trabajando y cómo los has venido transformando? Juntos podemos crecer. Compárteme aquí en comentarios, estaré sumamente feliz de leerlos. Nos vemos muy pronto. Les envío un gran abrazo y muchísimas bendiciones y gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Abrazos.